Hola, ¿qué tal? Soy José Alonso Jacobo. Hoy es miércoles alrededor de las 0 horas y termina el proselitismo y vendrá el periodo de reflexión, donde usted tendrá la posibilidad de ir reflexionando por cuál de las dos opciones se inclinará en el primer domingo de junio. Este domingo, pues elige por primera vez una mujer gobernadora y hay dos opciones: Delfina Gómez Álvarez, quien es postulada en candidatura común por Morena, PT, Partido Verde Ecologista, y Alejandra del Moral, quien es presentada por la coalición PRI-PAN-PRD de Nueva Alianza. Y bueno, en esta mesa nos acompaña Mauricio Aguirre Lozano, Ruth Salinas Reyes, Efraín Rojas Dávila y Miguel Ángel Ordóñez Rayón. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues ya se acabó el proselitismo. Fueron 59 días al interior de las campañas intensos. Hay sectores de la población que fueron aburridos. Hay quienes sí alcanzaron a escuchar las propuestas. Hubo dos debates. Y el cierre, pues hoy dos periódicos importantes a nivel nacional. Reforma da una distancia de 10 puntos entre Delfina y Alejandra del Moral. Hay un llamado de Alejandra del Moral, que es la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD Nueva Alianza, a los beneficiarios, a las beneficiarias del programa Salud Rosa, a que le den su voto el primer domingo de junio. Hay diversas reacciones en ese sentido, lo vamos a platicar. Y también hay un tema mediático que ha trascendido fuera de México en el periódico El País de España, quien da a conocer una investigación que señala presuntas empresas fantasma beneficiarias del gobierno del Estado de México y en el cual se está vinculando a Del Moral Vela. Miguel, pues amanecimos con una encuesta en la que está 10 puntos adelante de Delfina. Esto hablaría pues casi la mitad de lo que presentan otras encuestas. Hay una polémica entre quienes defienden lo que han posicionado las mismas. De otro lado dicen que son encuestas pagadas. También en las últimas horas Del Moral ha dicho que son encuestas pagadas y que pues va a influir el tema de los indecisos, que la gran clase media va a salir a votar, va a manifestarse en contra del voto AMLO, y también que el programa Saleo Rosa, que tiene más de 600,000 beneficiarias, va a hacer la diferencia. ¿Cómo entender lo que viene? Buenas tardes. En primer lugar, agradecerte, José Alan, por el espacio, de nueva cuenta, por toda esta extraordinaria serie de información y análisis. Llevamos 10 ejercicios. Así es, el 10º ejercicio, el 10º es el bueno. A mi querida amiga Ruth, a don Efren y por supuesto a mi amigo Mauricio, muchísimas gracias por compartir también este espacio. Primero, hay que tener en cuenta que las encuestas cumplen diferentes propósitos. Hay encuestas para hacer propaganda y hay encuestas para hacer estrategia. Hay que decirlo claramente, hay medios y hay encuestadoras que se juegan su prestigio al publicar ciertas encuestas. Estoy hablando de Reforma, del Universal, del Financiero, de Roy Campos, ¿no? Con Consulta Mitofsky. Entonces, lo primero que hay que decir es que se juegan su prestigio y que evidentemente hay mucho menos probabilidades de cucharear esas encuestas. A ellos les conviene acercarse lo más posible al escenario final de votación. Y hay que decir que en el común denominador, la diferencia de estas encuestas serias, porque ha habido hasta hoy, que yo tengo contabilizadas, 116 encuestas electorales del Estado de México, nunca como ahora, 116 encuestas del Estado de México. ¿Cuál es el común denominador? Primer lugar, que Delfina ha caído ligeramente, pero no lo suficiente para perder los votos que necesita para ganar. Segundo lugar, que Alejandra del Moral ha crecido entre 5 y 7 puntos, en algunas encuestas hasta 9 puntos, lo que la ha acercado de 2 dígitos a 1 dígito de diferencia respecto a Delfina Gómez. Tercer lugar, que hoy hay un número menor de indecisos, pero que todavía hoy los indecisos, dependiendo hacia dónde se vayan, pueden inclinar la balanza. Difícilmente ya en un escenario como este se puede revertir el triunfo de Delfina. Sin embargo, puede suceder, hay una probabilidad de que suceda. También es un hecho relevante que hay 2 tipos de electores claramente identificados. Los que están esperando resultados
y que están endosando los malos resultados de gobierno en una parte al gobierno federal y van a votar contra Morena, y en una parte al gobierno del estado, que ven que el Estado de México, a diferencia de sus vecinos como Hidalgo, como Puebla, como Querétaro, ha progresado menos en los últimos años, siendo un estado más rico. Entonces los endosos negativos se los van a cargar al PRI. Y por otra parte están los electores que más que resultados están esperando beneficios concretos e inmediatos para ellos y sus bolsillos. Ellos lo más probable es que no se la jueguen contra Morena, porque han tenido un poco más con Morena a través de los programas sociales del presidente de la República que con lo que han tenido con el PRI históricamente. Y el último primer dato relevante. En la investigación electoral que hoy puedo platicar con todos ustedes a nivel estatal, yo traigo una participación diferenciada. Esto es muy importante y en mi siguiente intervención voy a ampliar ese comentario, pero no en todo el Estado de México va a ser la misma participación y no todas las regiones del Estado pesan lo mismo y se van a ir hacia la misma opción electoral, y eso es importante en mi siguiente comentario. Perfecto. Al final hacemos previsiones de cómo podría situarse la participación ciudadana y con cuánto de diferencia podría darse el resultado. Ruth, hoy en la mañana Alejandra del Moral le habla a las 600,000 beneficiarias del programa Salario Rosa, las llama a acudir a las urnas. ¿Las mujeres cómo pueden reaccionar ante ese tipo de expresiones de la candidata? Bueno, primero que nada, te saludo con mucho gusto. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí acompañada también escuchando a mis compañeros y pues un saludo a quienes nos siguen, nos escuchan. Decir que Alejandra del Moral no es una candidata feminista, como tampoco lo es Delfina Gómez. Entonces, pues nunca les habló a las mujeres en los temas que realmente nos interesa y hablar el último día, con las últimas horas, en los últimos minutos, considero que termina siendo pues hasta lastimoso para estas mujeres que en las distintas campañas que se han tenido, como la del 2021, pues las han utilizado como meramente una estructura a la que obligan a acudir a votar. Ha sido un programa condicionado. Quienes hicimos campaña en 2021, pues nos tocó padecer este fenómeno. Las obligaban a no acudir a los eventos de los demás partidos políticos. Las obligaron el día a mostrar cómo había sido su forma de votar, además de llevar a su familia. Y pues no perdió la oportunidad en esta ocasión de salir, considero que además a destiempo, porque venirles a hablar en este momento significa que el día de hoy pues no tiene esa estructura que debió de haber sido enviada desde el primer priista, que es el gobernador del estado. Algo le falló en esa fórmula, sin duda. Considero que también es una muestra más del abandono, de la traición que está ahora sí sintiendo y viviendo en estas últimas horas. Y pues la única forma de combatirlo es ella salir a hablarles directamente, decir que además fue secretaria de Estado, que a ella le tocó coordinar este programa, pero si le preguntamos a estas mujeres, pues ellas no se sintieron beneficiadas en su momento por Alejandra del Moral. Okay. Y además, a muchas de ellas, para esta elección, se les condicionaba su presencia en los eventos. Así que más allá, si pensamos en que existe una conciencia ciudadana, que yo sí considero que la hay, y que además se puede perder el miedo, puede salir contraproducente. Que todas estas mujeres, en la conciencia, puedan pensar que es buen momento para cobrar ese condicionamiento. El fin de semana, pues al estilo priista, Alejandra Moral cierra su campaña regional pues, en la Plaza de los Mártires, frente al Palacio de Gobierno. Durante todas las semanas de campaña se señaló que había sido abandonada, que el gobernador no estaba metido, que había instrucción incluso al gabinete de que no acudiera.
Pero ahí estuvieron los hermanos del Mazo Maza, Alejandro y Adrián. Estuvieron secretarios del gabinete, estuvo Luis Felipe Puente Espinosa, que es el secretario general de gobierno. Tú sabes que esta figura ha sido pues como emblemática en el ejercicio de gobierno, el subsecretario general de gobierno, Ricardo de Cruz Mosalén. Y hoy, hace unas horas, Alejandra del Moral hace un llamado contundente a todas las beneficiarias de Salario Rosa a que acudan a las urnas. Ese tipo de expresiones, ese tipo de mensajes que el gabinete sí se quiera meter, que la familia del Mazo esté con Alejandra, ¿puede influir en el resultado del primer domingo de junio? Me parece que pudiera influir un poco, pero yo quisiera analizar otros dos aspectos que me parece son importantes y pueden ser el antecedente para este comentario que hago. Pensaría que en cualquier parte del mundo es legal y es legítimo, si se cumplen las normas, de que un gobierno del orden que sea capaz de capitalizar sus acciones de gobierno, que sea capaz de generar simpatía con los beneficiarios de sus programas sociales. Y particularmente en países con una alta asimetría social como el nuestro y como nuestro Estado, pues eso lo han hecho todos los partidos, todos los que han gobernado en municipios y en el Estado, dentro del margen de la norma, han capitalizado programas sociales. No veo una gran diferencia en que el gobierno federal, con sus programas sociales, capitalice acciones de gobierno. Pues eso se está dando. Y en el caso del gobierno del Estado, la parte de programas sociales en donde se inscribe Salario Rosa también tendría esa legalidad y esa legitimidad si se ajustan a la norma. Me parece que es un hecho un poco inusitado esta elección del 23, porque en algunas elecciones inmediatas, y no tan inmediatas, pero anteriores, llegamos a ver una fuerte presencia de servidores públicos en las diferentes regiones del Estado, haciendo un trabajo de concientización y un trabajo de capitalización de acciones de gobierno. Y también vimos funcionarios federales que venían. Ahora ha sido escaso esto, entonces tiene alguna lógica que todavía no termino de entender. Y el hecho de un ejercicio tan pronto me parece que no puede tener los mejores resultados, porque el voto se da por una condición emocional. Tenemos una sociedad mexiquense madura, ya no es tan fácil conquistar los votos con otro tipo de elementos materiales, como probablemente en otras épocas se llegaba a dar. En esta mesa, si lo recuerdas, José y mi compañera y compañeros, anticipábamos que en esta semana era la semana de preparar las estructuras de movilización. Sí. Entonces, pues no me sorprende que lo pueda estar haciendo visible la candidata de la coalición y probablemente en el caso de la candidatura común, pues a lo mejor están pecando un poquito de exceso de confianza y eso justifica plenamente lo que mi amigo Miguel Ángel señalaba como un segundo elemento de disminución de esa ventaja. Claro. Mauricio, pues se metió el gabinete, se va a meter el gabinete del Estado. ¿Cómo lo observan allá en la zona metropolitana de Valle de México? La familia del Mazo respalda a Alejandra del Moral. Hay una encuesta de hoy de Reforma que dice que 10 puntos. Estaríamos hablando alrededor de unos 700,000 votos que se empatarían con lo que significa Salario Rosa. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Pues mira, primero que nada, muchas gracias. Es un honor estar aquí por 10ª ocasión. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ruth, maestro Fren, por supuesto, Miguel. Me parece que sí son factor, por supuesto, las familias tradicionales priistas. Son, por supuesto, un factor. Yo también destacaría mucho el mensaje que manda don Arturo Montiel. Claro, es muy interesante. Es correcto. Entonces, se da el acompañamiento de los hermanos del gobernador, se da este mensaje que manda don Arturo, que sigue siendo una autoridad para muchas personas, para muchos mexiquenses, y se va sumando a un eco que van generando familias tradicionales, unas en el gabinete, unas que estuvieron en el gabinete y que actualmente son diputados locales, y otros que en algún momento se van a quedar con las ganas de haber estado en el gabinete. Y me parece que el PRI tiene y está obligado a caer de frente en alto, es decir, ya lo venía yo consignando
desde algunas mesas anteriores que toda la estrategia está planteada para que la diferencia de votación sea la menor. Es decir, sí perder, pero no perdamos tan feo, no perdamos, pues evidentemente perdiendo la honra y quedando prácticamente aplastados. Eso es lo que yo creo que están cuidando en este momento, y los mensajes que yo los veo ya en un ánimo de desesperación es justo para hablarle a esa base priista y justo a esa base de alianza coyuntural que representa el voto panista, para que la participación sea lo más fuerte posible y evidentemente la derrota sea por el menor número o por la menor diferencia posible. Hoy lo que me queda claro es que el ánimo social que se vive en el Estado, en lo particular en el Valle de México, supera incluso la propia expectativa de los partidos. Es decir, esto es una decisión ciudadana, esto es una decisión social que nace de la base social y que durante toda la campaña pudimos observar, lo acentuaba muy bien Miguel. La maestra Delfina no tuvo una fluctuación sensible, nunca marcó una tendencia hacia estar disminuyendo, perdiendo posicionamiento. Al contrario, se mantuvo en el ánimo, y hoy ves en la gente ese deseo de participar en un juicio histórico. Lo que el domingo va a enfrentar el PRI es un juicio histórico, bajo la coyuntura de que ahora la bien denominada mafia del poder estará en ese juicio histórico, y los ciudadanos hoy marcan una preferencia, una intención, que para hacer esa intención un voto efectivo nos faltan 6 días y por supuesto un trabajo de campo y de estrategia que en este momento no hay que dejar de considerar al PRI como un experto en ese tipo de acciones, y también no hay que dejar de considerar a Morena como el obligado a enfrentarlo. Hay un dato que el INE informa hoy respecto a la representación que habrá en las mesas directivas. Prácticamente 231,000 mexiquenses representarán a los partidos políticos. Llama la atención que datos del propio INE determinan que el PAN apenas llega a los 19,000 representantes propietarios y solamente 3,000 suplentes. No es para el tamaño del partido ese número, que me parece contrastante a lo que logra el PRD, que logra 19,608 propietarios y 19,205 suplentes. Un dato me parece muy relevante, y obviamente el PRI cumpliendo sobradamente la cuota, y Morena, junto con sus aliados, por ejemplo el PT, está presentando 15,000 propietarios y 18,900 suplentes. Y el Verde Ecologista, 19,000 propietarios, 18,000 suplentes. Morena, 20,200 propietarios y 20,164 suplentes. Es decir, esta tarea de la defensa del voto me parece que ya marca quién está preparado, quién sí hizo la tarea, y el reto evidentemente será para quienes les toca la movilización y la promoción del voto. En cuanto a estrategia, que es tu visión como director de Neurovoto, ya hablamos de que la presencia de la familia del Mazo en el cierre regional de Toluca, Toluca es emblemático para el PRI. Ya hablamos de mandar el mensaje de que el gabinete pues, no está abandonó a Alejandra Moreno con la presencia del secretario general de gobierno. Ya hablamos del mensaje de Arturo Montiel Rojas. También en las últimas horas se difundió a través de grupos de WhatsApp un nuevo análisis o estudio de Yuri Servolov, que encabeza este proyecto, en el que insiste en que hay un nuevo análisis en el que ve él que gana Alejandra del Moral Vela. Todo esto es estrategia, Miguel, pero vamos, esto se empata con la realidad, porque habrá quien diga, pues, ¿y la democracia? ¿Dónde está el voto ciudadano? ¿Cómo participa la clase media? ¿De verdad que se deja llevar por lo que dice una u otra de las encuestas, de los estudios? ¿Cuál es tu opinión como experto? En primer lugar, aparte de la estrategia, hay que ver las campañas con datos bastante fríos. Y en el caso de su servidor, nosotros traemos estudios así recientes de esta semana, que me indican, por ejemplo, que en el oriente del estado el porcentaje promedio de participación en el oriente del estado va a ser de 43%. 43% en el oriente del estado. Y en ese oriente del estado, Delfina tiene una
intención de voto de 62% contra 35% de Alejandra y 3% de votos nulos. En el Valle de México, específicamente el Corredor Azul, la intención de voto va a ser de 56%, con una ligera ventaja para Alejandra del Moral sobre Delfina. En algunos municipios puede llegar hasta 13 puntos de diferencia, 55 contra 42, casi los mismos 3% de nulos. En la zona del Valle de Toluca, la capital del estado y algunos municipios circunvecinos, promedio de participación 55%, con un empate técnico entre Delfina y Alejandra, teniendo a Toluca con ligeramente abajo a Alejandra, a Metepec muy arriba, Alejandra sobre Delfina, y así por el estilo. Y en la zona rural norte y sur, con altos promedios de participación, siempre hemos visto eso en elecciones estatales, porque los actores políticos de estos municipios son eficaces a la hora de llevar a la gente a votar, 67%. Y aquí sí, Alejandra trae una ventaja sobre Delfina de algunos puntos porcentuales, 4 o 5. ¿A qué voy con esto? Que prácticamente, aun cuando hoy el oriente del estado representa de 45 a 47% del peso electoral total del estado, y aun cuando ahí el nivel de participación va a ser más bajo, literalmente esa diferencia, desde mi punto de vista, está haciendo la diferencia al final en la elección. Sin duda alguna, la clase política mexiquense, los últimos llamados de Alejandra, la presencia de los hermanos del Mazo, de integrantes del gabinete, el video de Arturo Montiel, el silencio del gobernador, que no ha salido a decir no usen mis programas sociales, estos no son con fines electorales, el silencio del gobernador le permite a Alejandra a mantenerlo más cohesionada la base priista, porque precisamente hoy, en estos días, el gran riesgo para el PRI es de que haya más traición, más simulación y más brazos caídos. Con todo y eso, el PRI tendría que hacer un esfuerzo extraordinario, y estoy refiriéndome a que el PRI debe superarse a sí mismo, no superar a Morena. El riesgo para el PRI es superarse a sí mismo y sacar de más de 1.800.000 votos. Yo lo veo muy complicado por las circunstancias coyunturales que rodean la elección. Y lo que sí me parece es que el gran riesgo para Morena es el exceso de confianza y que traen muchos hilos sueltos para la movilización del día de la elección, particularmente en el oriente del estado. En 2017 tú estuviste cerca de ver cómo se ganó la elección. En su momento se hablaron de traiciones de algunos liderazgos del PRI, pero vamos, con pocos votos Alfredo del Mazo se convirtió en gobernador del Estado de México. Hoy habla Miguel Ángel de la votación que tradicionalmente ha tenido el PRI, entre 1.700.000 votos, entre 1.080.000 votos, y en momentos históricos con Enrique Peña arriba de los 2.300.000, 2,5 millones, con un Erubiel Ávila más de 3 millones de votos. ¿Cómo se va a definir la elección en tu punto de vista el próximo domingo? ¿El PRI sí puede pensar en superar todavía ese 1.800.000? ¿El PAN pegándole al 1.000.000 de votos como es su compromiso? El PRD dice que pues más de 200.000 votos, pero Morena dice nosotros hemos tenido más de 2,5 millones de votos en el Estado de México. ¿Cómo se va a definir la elección el próximo domingo, desde tu punto de vista, con lo que tú sabes? Mira, la pregunta es muy compleja porque habría que desmenuzar un poco esas circunstancias. El PRI se ha mantenido en un rango de 1.800.000 votos más, menos. No ha crecido, tampoco ha caído. En el 2021 no cayó en ese sentido. Y obviamente Morena ha tenido resultados impresionantes. El resultado más impresionante lo tuvo en la elección de 2018 para presidente de la República. No recuerdo la cifra, pero fue altísima. Sin embargo, pareciera ser que invocar solo esas cifras y hacer estudios sobre esas cifras, me parece que no sería tan útil como tratar de entender nuestra realidad. Yo conozco encuestas muy serias, como las que refiere Miguel Ángel,
y me preocuparía en este momento poder visualizar la participación social por dos factores determinantes. Esa participación social se construye poco a poco cuando se trabaja socialmente a favor de la gente. Y ello lleva años, o sea, ello no se da en una semana, ni hay mensajes que en una semana pretendan cambiar una historia. O sea, no lo creería así, ninguno de estos mensajes. Y por el otro lado, también hay que entender que Morena es un movimiento, no es un partido. Entonces se enfrenta una visión de un PRI que tiene historia, queramos o no tiene historia, y tiene experiencia, son profesionales en lo que hacen. Y por otro lado, ¿sí?, en el caso de Morena, liderazgos muy destacados, pero todavía no terminan de entender las cosas. Miguel Ángel lo expresa de manera muy correcta, ¿no? Tienen algunos cabos sueltos. Esta semana es definitiva porque los dos partidos tienen que amarrar y aceitar sus estructuras de ataque, que son de movilización, y las estructuras de defensa, que ha atinado el comentario de Mauricio de señalar 231,000 mexiquenses involucrados en eso, porque regularmente los partidos acuden a estos para ampliar un poco su base de movilización. Yo recuerdo que algún partido pues, llegaba a pedirles 10 por cada uno, ¿no? Entonces ahí ya se tiene un impacto de más de 2 millones de votos. Me preocupa porque no veo claro que haya un humor social construido como para pensar que la participación social vaya a ser muy alta. Y por el otro lado, tampoco se siente una sociedad como la del 2000 o la del 2018 tan agraviada. Evidentemente, sí hay algún sector de la sociedad que no comparte la visión de AMLO y un sector que sí la comparte. O sea, sí, y esos van a ser los protagonistas fundamentales, pero no todos los sectores. Mi preocupación es que la participación se quede bajo. Ruth, estos estudios, estas encuestas, ¿definen el voto? ¿Lo van a definir en el caso concreto del Estado de México? Yo creo que en algún momento sí lo han definido. El próximo domingo lo van a decidir, los ciudadanos dicen, pues si las encuestas dicen que va a ganar Delfina, pues vamos con Delfina. O habrá quien diga, pues si ya ganó Delfina, ¿para qué voy a las urnas? El ciudadano, con la información que tú tienes, con lo que platicas con ellos, pues ha sido candidata, sí juegan un papel importante. ¿Están definiendo cómo va a reaccionar la gente el primer domingo de junio? Recordemos que son una fotografía del momento, pero yo más allá de los números y de los porque son solo esos, son datos números fríos que se han dicho aquí, me voy más al sentir, a lo que se escucha, a lo que la gente te expresa. Primero yo difiero a lo que se ha comentado aquí referente a lo que ocurrió este domingo con esta llamada clase política, entre comillas, y el gabinete que sale a arropar a Alejandra, porque lo que ahí vi es simple simulación. No salieron jamás en campaña, pero en este momento salen para decir, pues por cualquier cosa, aquí estuve. Porque ese cualquier cosa significa el 2024. Y mira, es tan preocupante este tema porque sí debe de ser doloroso para la militancia que ha ido tocando puerta por puerta, que está bajo el sol, que pide el voto, y esa militancia, como siempre, no se le considera para los futuros cargos, que son diputaciones, presidencias municipales, regidurías, y esta clase política, entre comillas, pues salió a la foto porque va a buscar las diputaciones. Todos esos cargos que se van a elegir en el 2024 es para lo que sale esta clase política. Tema de Arturo Montiel, pues son de los impresentables. Yo diría que no salga, porque cuando él sube esa fotografía, y no solo él, muchos de los exgobernadores, lo que viene a la conciencia del ciudadano, de la ciudadana es justo lo que ya no quiero. Es a esos personajes a los que deseo que no estén ya representándonos. ¿Por qué? Porque como lo he dicho,
De la noche a la mañana, sus cuentas bancarias se inflan. Y hay impunidad. Nadie los ha castigado en el Estado de México. Entonces, una vez más, mostraron esa simulación. Y con eso también quiero tocar en este momento otro punto importante que tendrá que ser muy estudiado. La violencia política de género se piensa que se acaba, para algunos, cuando ya postula una mujer. Eso ya lo tuvimos ahorita en el Estado de México. Se acaba cuando la mando a un estado competitivo como lo es el Estado de México. Pero hay otros rasgos muy importantes. ¿Cuáles son? Los recursos, los dineros, los medios de comunicación. Y a esta candidata del PRI la dejan sola en los recursos. Coincido en lo que dicen, viene la semana de la movilización, pero para movilizar hay que tener dinero. Y si de algo ha carecido en este momento el PRI, es de recurso. ¿Se lo hicieron a algún otro candidato? No. ¿Qué estarían pensando? Ya cumplí en esta elección con género. A la que viene, mando un hombre que recupere el Estado de México en su imaginario, porque eso no va a ocurrir. El PRI va a morir el próximo domingo, que se encuentran en la negación, claro, como cualquier muerte, que se autoengañan también y que quieren además engañar a la ciudadanía todavía, porque bien lo mencionaba Mauricio, el número de votos que van a tener. ¿Para qué sirve? Muy sencillo. El PRI pelea ahora con el PAN y con el PRD, porque si piensan ir juntos en el 2024, pues va a encabezar quien traiga más votos. Y ese no va a ser el PRI. El PRI, una vez perdiendo el Estado de México, quedaría, si se gana Coahuila, con 2 estados. Durango y Coahuila, que no te representa absolutamente nada, y estaríamos para el día lunes hablando que sería la 4ª fuerza política de nuestro país. Eso es lo interesante en esta mesa. Esa es la realidad. Y por eso, el día domingo, quien acuda a votar, pues es una deuda histórica que se le va a cobrar al PRI, que inició hace muchos años. En 2017 se veía claro que ya era un alto rechazo para el priismo y que hoy nos toca enfrentarnos a la historia, y por eso sigo asegurando que el día domingo el PRI muere en el Estado de México y muere en el país. Mauricio, pues el mensaje de Ruth es fuerte en el sentido de pues moriría el PRI. Ellos dicen que lo han escuchado cada proceso electoral, que va a morir el PRI, pues dicen no se muere. ¿Qué pasaría si el próximo domingo gana el PRI? ¿Ves esa posibilidad? Sí, claro, no hay que descartarla. No hay que descartarla. Este juego es muy impredecible. Puede pasar cualquier cosa el domingo, natural, no natural, sobrenatural, por arriba, por abajo, por los lados. Es decir, no hay nada seguro, y como dirían algunos que saben, Delfina no será gobernadora hasta que reciba su constancia. Y entonces sí, en ese momento ya podremos decir que tenemos una gobernadora de alternancia. Estamos contra una maquinaria muy discreta. Yo difiero. Por supuesto que el gabinete ha participado, han sido muy discretos, no han asumido el compromiso que otrora lo tenían. Yo creo que, yo sí veo a algunos priistas operando, haciendo reuniones discretas. Cambiaron el modelo de hacer campaña. Es una forma muy diferente de estar manejando el recurso. Yo lo adelantaba desde la primera mesa. El PRI iba a ceder la campaña. O sea, el PRI no iba a generar una percepción que le costó 94 años consolidar. Entonces, por supuesto, quienes lo reprueban, lo reprueban. Y le están apostando a muchos factores. Lamentablemente, a la necesidad de las personas. Hay un gran número de mexiquenses que sucumben ante la tentación de un apoyo, de un estímulo, de un recurso. Otros que simplemente traicionan su vocación democrática y que, pues, evidentemente, pues no participan, ceden su credencial. En ambos partidos hay simulaciones, en ambos partidos hay traiciones, habrá traiciones. A mí me queda claro que aquí habrá de ganar quien menos traicionado haya sido y en donde menos simulaciones existieron.
Por eso es importante el mantener la cabeza fría. No hay un resultado contundente hasta tener el último voto contado. Hay muchos focos rojos, muchos. Hay un número de casillas que estarán marcando el PREP, que se redujo en diferencia al proceso del 2017, serán menos las casillas. Hay una travesura muy común que si no hay un representante, en ocasiones el acta del PREP dice otros datos que no coinciden con los que trae el paquete electoral. Entonces, esto no se ha acabado. Hay que tomarlo con toda seriedad. Nos estamos jugando la elección más importante del país. Está observada a nivel internacional, no es un tema local. Si queremos dimensionar esto como si fuera un ejercicio de cualquier otro estado del país, pues no es por menospreciar, pero este estado se cose aparte. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues evidentemente quienes llevan una preferencia y quienes tienen ya marcada la tendencia a ser los ganadores, pues consolidar y hacer un trabajo muy serio. Claro. Y me queda claro que se debe evidenciar y se debe ver en los hechos. Gente que no te pudo acompañar a un meeting, pues difícilmente te va a llevar representantes de casilla y muy difícilmente te va a llevar votos. Hoy vemos a partidos dentro de la coalición de los dos que están quedando a deber en indicadores muy elementales. Entonces, todavía los indicadores sensibles que definen, pues esos son los que se están armando y se estarán armando en los siguientes 4 días. El próximo domingo se muere el PRI. El PAN ha comprometido más de 800,000 votos. Si entrega esos resultados, se erigirá como un partido importante para el 2024 en el Estado de México. ¿Cuál sería tu valoración en este sentido? Lo primero que hay que decir es que el PRI a nivel nacional se va a convertir en el spoiler de la elección del 24. El spoiler, que es el partido que ya no puede ganar por sí mismo, pero que con lo que trae puede hacer ganar a una coalición o hacerla perder si no se suma. Aun cuando el PRI pierda en el Estado de México, como es muy probable que suceda con el escenario que tenemos en este momento, el PRI del Estado de México va a ser el PRI más fuerte del país. Entonces le da al PRI para controlar desde el Estado de México el PRI nacional si se lo propone. Lo que me parece es que el PRI no tendría condiciones para negociar con ventaja que su candidato encabece la alianza opositora en el 2024, y es muy probable que si el PRI se empecina con eso, rompa la propia alianza opositora de 2024. Eso es por un lado. Y por otro, a mí me parece que el PRI, y lo tenemos claro, ha alimentado a Morena. El nacimiento de Morena no se entiende sin el PRI. Los enojados con el propio PRI, los que no se sintieron atendidos con el PRI, los que se sintieron desplazados por las élites políticas priistas en los diferentes municipios, salieron del PRI y alimentaron a Morena. Y hoy el propio PRI está acabando la tumba de los que quedan dentro del PRI. Eso hay que decirlo también con claridad. Me parece que el PRI no se muere como partido, pero va a tener que luchar contra MC por el tercer lugar, así como el PAN claramente se va a posicionar como el gran retador en la contienda hacia el 24, y que claramente también Morena va a seguir siendo, hasta después de la elección del 23, el puntero líder de la contienda y rival de vencer a la presidencial. Dentro de la dirigencia nacional, como de Morena me refiero, como en la candidatura común, pues ellos hablan de que van a ganar la elección. Sin embargo, en los últimos días, Delfina dice, a ver, no se tiene que ganar la elección, se tiene que arrasar. Y van a la sombra de lo que ellos llaman el fraude, dicen que se debe evitar el fraude. Es decir, si en la lógica de Morena se gana, pues se va a ganar como resultado de muchas cosas, ¿no? Pero si se pierde va a ser un fraude electoral. Pues, ¿ha habido fraudes en el Estado de México? Tú has estado en momentos de definición, estuviste en el 2017. ¿El PRI ha ganado con fraude o por qué llamar a este concepto de como la sombra del fraude posiblemente? Yo creo que no hay ninguna posibilidad, o sea, no la hay. Nuestro país afortunadamente ha construido instituciones que han salvaguardado la participación ciudadana, y
Yo reconozco al INE y reconozco al IEM, con el que históricamente tuve necesidad de estar muy cerca, y tienen participaciones y tienen mecanismos para darle certidumbre desde la distribución de las boletas, la cuenta y una serie de circunstancias. Yo no descarto, ¿sí?, que en alguna casilla simplemente algunos aviesos, ¿sí?, ante la complacencia de otros peores, hagan sus cosas. Pero eso no significa que exista un proceso electoral vulnerable. Yo rescataría y confiaría en la autoridad electoral y que los ciudadanos tengan la certeza, la confianza de esto. Porque además, regresándome al tema central, finalmente este domingo va a ganar quien tenga más votos y va a ganar el que los haya conquistado. ¿Hay fraudes electorales en las elecciones? No, el que los haya conquistado. Y esa conquista del voto, el voto es un ejercicio emocional. Le podrán haber dado una despensa, le podrán haber dado 500 o 1000 pesos, pero en la soledad de la casilla, ¿sí?, ahí va a tomar su mejor decisión. Y el voto, siendo emocional, pues no se conquista con un mensaje de una semana antes, no. Los mexiquenses, yo creo que somos gente mucho más sensata, creo que hay una cultura política, merecemos, ¿sí?, ese respeto en esa condición. Pero además de conquistar el voto, va a ganar el que tenga mayor capacidad de identificación de sus votos y de movilizarlos. No hay una sociedad que se vaya a volcar como en el 2000 o el 2018. Va a ser un ejercicio de movilización de estructuras. Y ese pues, va a ser el gran reto, tanto para la candidatura común como para la coalición. Ambos tienen fortalezas y debilidades. ¿Qué pueden subsanar en estos pocos días? No lo sé. Estamos viendo mensajes que parecen un poquito fuera de tiempo y algunos otros, bueno, pues que a lo mejor lo podríamos guardar, ¿no?, para otro momento, pero deben de enfocarse en esto, ganar la confianza. Claro. Ruth, pues, quizás el PRD no entregue resultados. Es que en la candidatura común no hay forma de medir qué va a entregar el Verde, qué va a entregar el PT en ese posible resultado, pero vamos, en otro donde sí es medible, pues se va a ver qué tan fuerte es el PAN, qué tan fuerte es el Nueva Alianza y pues el otro partido político. Pero en el caso de Movimiento Ciudadano, dice en una reciente entrevista Alejandro Morales a Carlos Loret de Mola, que Movimiento Ciudadano es Juan Cepeda. Entonces los liderazgos que se han sumado a Morena o que se han sumado al PRI no cuentan, porque dice que en el Estado de México, así de claro, Juan Cepeda es Movimiento Ciudadano. ¿Y cuál es tu opinión en ese sentido? Pues leí tu columna, por cierto, y coincido plenamente en el, pues, qué recomendaciones le dieron sus asesores. Ella solo lo sabe, ¿no? No voy a venir a interpretar. Lleva intención esas palabras, que tampoco la conozco. Entonces me voy a referir más al pensamiento mágico que se da cuando ya entras en una desesperación. Y con eso lo voy a acompañar a lo que decía Mauricio, de que simplemente el PRI cambió el modelo. Sí, cambió el modelo, cambió la receta, pero pues para perder. Porque si alguien hizo la escuela para saber cómo ganar una elección, se llama el PRI, y particularmente la del Estado de México. Entonces, venir a cambiar en esta elección toda la receta, porque además lo han compartido y dicen, todo lo depositan ahora en los indecisos. Imagínate. Es el 25% de todas las encuestas. Sí, pero además, imagínate que es justamente a los que siempre quiso el PRI aplastar por la compra de conciencias. La receta que se sabe, el priismo, es a través de dádivas, de dar despensas, de dar cemento, varilla, recurso. Hicieron una escuela donde hay cierto sector que cuando uno acude a pedirle el voto a la ciudadanía, lo primero que te dicen, ¿y qué me vas a dar? Esto hecho por el priismo. Y de ahí vino el recibe lo que quieras, acéptalo, pero cuando votes, vota por mí. ¿Y qué sí puedo decir con Movimiento Ciudadano? Que somos de una escuela que toca conciencias, que los votos que hemos obtenido ha sido sin recurso. Eso no lo sabe hacer el priismo, pero hoy todo
todo quiere que se gane a través de ese porcentaje. Cambió definitivamente la receta, así que desde una vez lo podemos decir, va a fracasar, porque no sabe trabajar con ellos, pero además, ¿por qué razón también? Porque están esperando que todo aquel que se sigue preguntando por quién votar, llegue mágicamente, y por eso hablaba del pensamiento mágico, y diga, ay, voy a votar por el PRI. El PRI, que es ligado a corrupción, sinónimo de impunidad, que teniendo el presupuesto más grande del Estado de México, que es el Estado de México, el presupuesto más grande del país, pues no se ve reflejado, ni en sus carreteras, ni en su seguridad, ni en sus hospitales, lo sensible. Por lo tanto, pues entraron en un fenómeno ya de inventos también. Esto que dicen de Movimiento Ciudadano, bueno, también lo vamos a ver reflejado para el día de la elección. En los últimos días vimos a Enrique Vargas del Villar volanteando en una zona de Interlomas en Huixquilucan, también la presencia de Claudio X, que es un empresario reconocido a nivel nacional, haciendo campaña en el Estado de México. La gran apuesta del PAN es el municipio de Naucalpan, Huixquilucan, Izcotitlán Izcalli, Tlalnepantla, el llamado Corredor Azul. ¿Cuál es el pulso que tú tienes de esa zona? Pues compartirte, en principio, hacer ahí una ampliación a la respuesta del maestro Fren, si me lo permite. El llamado que hace la maestra Delfina a advertir la posible realización de un fraude es porque esa fue la consigna del video que se filtró en ese evento de Alejandra del Moral, donde ella les llamaba a hacer lo que saben hacer, sea bueno, o sea para bien o sea para mal. Que el Tribunal Electoral desechó. No. El tribunal dijo que no había elementos para considerarlo como un llamado a la violencia. O sea, aquí no estamos hablando que, además de que se haya llamado a la violencia, pues se dio una consigna política, es una arenga política y se da una consigna política, y la primera interpretación que tiene una consigna es literal. Entonces ella dijo, no queremos una carta de buena conducta, queremos la constancia. Hagan lo que tengan que hacer, lo que saben hacer, para bien o para mal. Eso, pues, nos enciende alarmas rojas, porque si entre un priista y un perredista son capaces de aventarse las sillas, de agarrarse a golpes, de hacer la escena más violenta que se haya visto en un proceso electoral dentro de un mismo partido, pues ¿qué te esperas que salgan a hacer o que vayan a buscar hacer al que piensa diferente, al que está justo en una oposición? Nosotros estamos previendo que evidentemente el PRI hará uso de lo que sabe hacer, violentadores, agitadores. ¿Te acuerdas la marea roja? Pues por supuesto que si al interior hay esa efervescencia y ese nivel de violencia descomunal que salpica, por supuesto, a su aliado coyuntural, que es el PAN, yo nunca me hubiera imaginado al PAN al ladito de una escena en donde priistas y perredistas se están agarrando a golpes, literalmente 100 metros de golpes, y aventando las sillas. Entonces me parece que esa es la realidad. ¿Qué otra realidad enfrentamos? Que hay electores que no saben que Alejandra del Moral es la candidata del panista. Hay un voto duro de personas que van a ir a votar por el PAN y no van a visualizar que la candidata es del PRI. Y hay un voto duro que van a ir a votar por el PRI y no saben que van en alianza con el PAN. Por eso la estrategia de ir divididos, además también de contar sus propios votos. Sin duda, ante un escenario en el que el PRI pierde y se ha derrotado, que es un escenario probable, muy probable, evidentemente el gran opositor en el Estado de México a Morena sería el PAN. Y me parece que los actores principales de Acción Nacional, Enrique Vargas, Anuar Azar, Carla Fiesco, gente que está visualizando ya el 24, lo traen perfectamente entendido. Y en ese sentido están trabajando en un posicionamiento de su voto y fortaleciendo su voto. Hoy la situación está muy clara, hay una elección cerrada, por ejemplo en Naucalpan, hay una elección muy claramente en contra para Morena en Atizapán, hay un resultado muy claramente en contra del PRI en Tlalnepantla, hay un resultado que hoy, por ejemplo, a Alejandra del Moral le impide ganar su propio municipio. Cuautitlán Izcalli lo va a perder Alejandra del Moral. La maestra Delfina va a ganar su municipio, que es Texcoco. Son indicadores fundamentales. Y por supuesto que la presencia y el refuerzo que está haciendo
los actores importantes del PAN me llaman mucho la atención y van justo a fortalecer su voto. Sin embargo, yo, por ejemplo, nunca vi a Marco Cortés volantear en Metepec. Hay un desdén a Metepec. Cuando tú lo vistes en el 18 y en el 21, haciendo volanteo y haciendo reuniones del jefe nacional, que es emblemático, es más que Marco Cortés, es el jefe nacional visitando los municipios. Ese trabajo se lo dejaron a los actores locales y los refuerzos nacionales no estuvieron permeados ni siquiera en los municipios que son panistas. Hay una gran distinción y obviamente el peso del PAN dentro del Valle de México es muy fuerte. Sin embargo, el nivel de reclamo que tienen los ciudadanos a los modelos actuales de gobierno son lo que hicieron imposible que fueran a visitar sus zonas duras, ¿no? Es decir, yo no me imaginé que nunca iba a ir Marco Cortés a Satélite y no fue, a Bulevares y no fue. ¿Por qué? Pues porque hoy Satélite, Bulevares, Echegaray, Rincón de Echegaray sufren 22 robos de vehículos a la semana. Hoy Naucalpan es el municipio más violento del estado y el tercero más violento del país. Esos indicadores sin duda están pesando en la decisión del voto tradicional panista y por supuesto que nadie se iba a exponer a que le reclamaran la falta de resultados de los gobiernos que han tenido o que en este momento están fungiendo en esos municipios. Claro. Miguel, hacia el cierre de la mesa de esta semana, ¿qué verías? ¿Te atreverías a dar un pronóstico de lo que puede pasar el domingo para hacer un estimado en tus valoraciones de cómo sería el comportamiento electoral con la participación ciudadana? Ya hemos dicho en esta mesa, hemos recordado más bien que el 53% ya es como un tope máximo que se ha alcanzado en el Estado de México y en mi punto de vista retroceder sería un fracaso para pues no solamente la clase política, sino la autoridad electoral que es la encargada de promover el voto. ¿Te atreverías a dar un pronóstico? Bueno, más que un pronóstico, en este momento de lo que yo hablaría es de que el escenario más probable hoy es un triunfo de Delfina Gómez por una diferencia aproximada de entre 9 y 5.27 puntos y con una participación promedio de 52-53%. Ya mencioné la participación diferenciada por regiones. Pero más que eso, hay que decir también que la clase media no va a definir la elección en el Estado de México, como muchos ha estado diciendo, y no la va a definir porque no le va a alcanzar. Le faltan dos ingredientes. El ingrediente del tiempo, le faltó tiempo, insisto, me pareció un error estratégico que Alejandra perdiera con un mensaje intrascendente la primera mitad de su campaña y por eso no prendió, y le va a faltar tiempo. Cuando se dio cuenta que la campaña iba por otro lado y empezó a darle, creció, pero le faltó tiempo y le faltó miedo a la clase media para salir a votar. También hay que decir que en esta elección el driver, es decir, el carrete por el cual o el carril por el cual se está moviendo la elección es el cambio. Y hoy el Estado de México no ha aprobado cambio en el partido, grupo y élite gobernante. El PRI sigue gobernando y la gente hoy, entre 7 y 8 de cada 10 mexiquenses están pidiendo cambio. Esa losa le pesa poderosamente a Alejandra, que fue una extraordinaria candidata, que ganó la campaña, pero que muy probablemente perderá la elección. Efraín, ¿tú tendrías un pronóstico de la elección o ves que hay algo cerrado o que puede pasar una sorpresa? No, yo creo que sí podemos construir escenarios. Y esos escenarios se construyen en algunos casos bajo esquemas de modelaje. En el campo de las ciencias sociales, ese es un instrumento importante tanto de investigación como de construcción. O sea, sin llegar a algunos estudios tan complejos que nos perdemos en los datos y arrojan resultados, y no estoy refiriéndome a ningún estudio. Pero yo creo que sí puede haber un escenario probable. No veo un humor social
que me permita visualizar que la gente va a salir así con un gran entusiasmo. Veo una situación inusitada en las contiendas electorales donde unos no salieron, cambiaron la estrategia, utilizaron otros mecanismos y nosotros estimamos que no vamos a rebasar el 47% de participación. Probablemente en ese esquema la candidatura común puede ganar por 8 puntos. Pero déjenme decirles, finalmente, esto es una visión. ¿Puede pasar cualquier cosa? Sí. La sociedad puede tener guardadas algunas cosas y para mí sería verdaderamente preocupante, ¿sí?, para la candidatura común que la participación social subiera de 53, 54 o 57 puntos, porque eso significaría que salió una sociedad y esa sociedad sería la que tiene un esquema socioeconómico medio, no la de acá, la media, y eso sería una gran lección que se podría llevar nuestro país y obviamente nuestro estado. Ruth, ¿tendrías un pronóstico, una valoración? ¿Crees que ya está resuelta la elección o crees que puede haber un cambio de ánimo en la sociedad en estos 3 días hacia el domingo? Alan, es que la contienda estaba muerta antes de iniciar. ¿Por qué razón? Porque esta se debe a intereses cupulares, a dirigencias nacionales. El PRI, de haber querido ganar, estaría en la pelea. Desde el día 1 no quiso ganar, no quiso competir. Su ruta de la reconciliación, un fracaso total. Y con esto también nos va a llevar a estudiar que fracasó la coalición de gobierno. Una coalición de gobierno se puede entender cuando tú representas a los intereses de las y los mexiquenses. Pero cuando solo quiere existir por conservar privilegios de quienes están en las cúpulas, desde ahí nace muerta. Así que, pues no hay pronóstico más que vamos a comprobar lo que hemos dicho. El día domingo, pues sí, muy a mi pesar lo puedo decir, porque si dijéramos que Morena representa el cambio, no va a representar el cambio, no va a representar la transformación, solo va a representar el traslado de priistas a Morena. Es lo único que vamos a tener. Okay. Mauricio, por supuesto que tú vas a decirnos que la ganadora va a ser Delfina Gómez Álvarez, pero ¿ves la posibilidad de que pudiera presentarse a algún cambio? No, bueno, como comentábamos hace unos momentos, el PRI puede ganar, pues es una posibilidad, es la menos probable, ¿no? Pero no debemos descartar absolutamente ningún escenario, ninguno hay que descartarlo. Sería caer en un exceso de confianza, sería tener un ánimo triunfalista y eso no debe reinar, porque el reto más grande para la maestra Delfina posterior a la elección será reconciliar y será unir. Yo creo que si algo quería que pasara Alejandra del Moral era justo llegar a este día y que se terminara la campaña, ¿no? Es decir, me parece que ella le tocó asumir el juicio histórico de todo lo que en 94 años el PRI se encargó de acentuar perfectamente en la conciencia de cada mexiquense y pues se enfrentó a 60 días que estuvo prácticamente en el juicio permanente. Lo hizo con una actitud evidentemente revanchista y me parece que no ayudó en nada pues evidentemente las diferentes narrativas que construyeron. Una campaña llena de incidentes, desde la explosión de cohetones en Tultepec, lamentable fallecimiento en Tecámac, los sillazos en Toluca, la filtración del video de lo que hizo en la sede de su propio partido. Entonces son grietas que se van abriendo en una estructura organizacional y que te van diciendo que ese barco pues ya viene perforado y que ese barco pues por supuesto que trae un complot y un sabotaje interno terrible y que muy seguramente se va a evidenciar en el resultado del próximo domingo. Yo creo que el resultado va a ser más amplio, sin duda será de dos dígitos. Me parece que veremos de qué tamaño es la indignación del mexiquense.
Si está por encima de los 15, pues por supuesto que es un juicio histórico fundamental y va a ser contundente, clarísimo. Y si está apretado, pues entonces será una derrota decorosa para el PRI, porque tendrán la narrativa de salir a decir que iban en el camino y en la estrategia correcta, pero que les faltó tiempo para poder lograr el resultado que estaban esperando. Lo cierto es que la gente y el mexiquense queremos un cambio y estamos esperando una alternancia, y que llegó el momento del PRI. Muchos lo empezamos a construir desde el 99, muchos estuvimos así de cerquita desde el 99 y no se nos permitió en esa alternancia, pero para aquellos que incluso fallecieron pensando que este estado en algún momento dejaría de ser gobernado por el PRI, sin duda van a celebrar en el cielo que el próximo domingo la historia, el último capítulo del PRI se cierre, ¿no? Y si es así, pues el primer gobernador priista formalmente en el estado fue un Del Mazo. E históricamente el último gobernador priista será otro Del Mazo, y eso es un referente histórico que no hay que perder de vista. ¿Algún mensaje breve de despedida de Mesa que alguno quiera vertir? Ninguno, creo que por mi parte ya he dicho suficiente. Pues me parece, ¿tienes algún mensaje? Muchas gracias, pues decir que agradezco mucho el haber compartido estas mesas durante la campaña, que agradezco mucho la invitación, Alan, pero sobre todo el haber aquí coincidido y también no coincidir en mucho de lo que pensamos, pero que estoy segura que lo que nos une es el gran amor que le tenemos a nuestro Estado de México y que queremos que le vaya bien a todas las mujeres y a todos los hombres. Así que muchas gracias. Pues me parece que sería un gran fracaso electoral que decreciera el nivel de participación que ha habido en ese estado. Creo que estamos frente a un momento histórico en el que por primera vez habrá una mujer gobernadora frente a dos posibilidades. Que haya un primer gobierno de coalición a nivel nacional, que es el que plantea Alejandra del Moral, o una transformación como es la que ha promocionado y la que está presentando Delfina Gómez Álvarez. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en estas 10 semanas donde hemos hablado del proceso electoral. También sé que hay quienes han estado de acuerdo con los comentarios que se han vertido en esta mesa. Es parte de la democracia y de la libertad de expresión. Los invito a que nos acompañen para analizar el resultado de la elección del primer domingo de junio. Y bueno, ya les avisaremos por las redes sociales el horario y el momento que sería. Hasta la próxima.